de esto, muchachos, muchachas, es traer a colación un recordatorio de temas y problemas que nosotros de alguna forma ya manejamos. A esta primera exposición, que le llamo Fundamentación, le he llamado como título La crítica o del sospechómetro. O sea, si no se les queda el primero, se les va a quedar el segundo. El tema aquí fundamental es este concepto. ¿Qué es eso del sospechómetro? Y como pueden ya ver de entrada ustedes aplicando el sospechómetro, vamos a ver qué es el sospechómetro, la crítica ya nos está diciendo por dónde vamos a caminar. El propósito, no puede haber una acción, no puede haber una acción que no tenga un propósito. Siempre, siempre tenemos que tener un propósito en las acciones que vamos a realizar. O sea, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, que es con el propósito que se lanza esa acción. Las personas participantes identificarán y reflexionarán sobre los componentes fundamentales que constituyen a las teorías críticas, poniendo especial atención en su dimensión ético-político liberadora. Entonces, nuestro propósito es desmontar críticamente, es decir, deconstruir qué es una teoría crítica. Y sin lugar a dudas, el elemento fundamental es el tema de la crítica. Esa es la pregunta que vamos a responder en esta primera exposición. ¿Qué es la crítica? Aparentemente podría parecer un concepto simple, van a ver que no tiene nada de simple, tiene muchas implicaciones que nosotras y nosotros ya estamos presuponiendo como juicios previos, como prejuicios, cuando hacemos una evaluación, cuando hacemos un análisis, cuando hacemos un posicionamiento o cuando simple y sencillamente decimos si estamos de acuerdo, por qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, cómo o por qué no estamos de acuerdo. Entonces la pregunta fundamental es ¿qué es la crítica? Es una pregunta que podríamos llamar sobre la naturaleza de la crítica. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que la crítica es un concepto polisémico. Es decir, que se puede definir en varios sentidos. Por lo menos aquí les presento 8 sentidos para que vean ustedes ya el problema que tenemos con el tema de los conceptos. Lo primero, que es un adjetivo de la crítica o relativo a ella. Y ahí, por eso decimos, tiene una actitud crítica. Dos, que hace críticas sobre una cosa, especialmente para que mejor es cuando hablamos de la crítica constructiva, pero también ustedes lo saben perfectamente, hay personas que se dedican nada más a estar desmontando asuntos sin hacer propuesta, la crítica destructiva, pero en este caso tomamos el aspecto positivo. No seas demasiado crítico con su trabajo, ese es el sentido de la crítica sobre alguna actividad para que mejore. Como número 3 tenemos crítica como de la crisis o relativo a ella, atravesaba una situación crítica. 4, la crítica como sinónimo de decisivo, oportuno. El ejemplo llegó en un momento crítico. Como número 5 puede ser tanto a un aspecto masculino y femenino, la persona que se dedica profesionalmente a la crítica. Como ejemplo podemos decir, es el crítico de cine de ese periódico. Número 6, en su aspecto femenino, el arte de juzgar y evaluar las cosas. Y este es lo que nos interesa. Este punto 6 va a ser lo que vamos a desplegar nosotros en la exposición. Entonces, el arte, pero vean qué interesante, muchachos, compañeros, compañeras. El arte no es cualquier cosa. Los griegos, decíamos cuando expusimos en una ocasión la política, decíamos que ellos hablaban de la politikos techne o de la politikos techne, y eso quiere decir el arte de vivir en comunidad. También la crítica es un arte y va a depender de los elementos teóricos, metodológicos, de la experiencia, de la historia, de la propia tradición, de la constitución de la subjetividad, para saber hasta dónde podemos hacer en nuestra crítica un arte. Y la política es un arte. Y yo siempre digo que tenemos que ser de tal manera tan cuidadosos en el ejercicio de la política pero esta es tarea, ¿eh? O sea, vamos despacio que llevamos prisa, tenemos que construirlo, tenemos que hacerlo una praxis, una práctica, vamos a ver ahorita más adelante la diferencia entre praxis y práctica, tenemos que hacer una práctica tal, cotidiana, que nos vaya predisponiendo para hacer este tipo de crítica, el arte de juzgar y evaluar las cosas. El ejemplo le daba mucha importancia a la crítica. Como número 7, sinónimo de crítica, el juicio formado sobre una obra literaria o artística.
crítica teatral, por ejemplo, crítica filosófica, crítica política. Y por último, entender el sentido polisémico de crítica en su sinónimo de censura. Su primera novela recibió numerosas críticas. Y ya de entrada, si vamos aplicando el sospechómetro, y aquí aprovecho para salirme de la presentación y les voy a presentar el sospechómetro. Y una vez les digo, esto es el sospechómetro. Así simple y sencillamente esto es sospechómetro. Es prender la capacidad de análisis que tenemos nosotras y nosotros, ya instalada en nuestra constitución de nuestra subjetividad, para que lo vayamos desplegando. Les digo, este primer apartado es un marco teórico. Ahorita les voy a aventar así las cosas para que después lo vayamos nosotros analizando. Entonces, continúo con la presentación. Decíamos entonces que crítica es un concepto polisémico y dábamos hasta el momento 8 posibles definiciones del mismo, haciendo hincapié que lo que nos va a interesar es el número 6, el arte de juzgar y evaluar las cosas. Podemos entender en Kant lo que él llama la crítica. ¿Qué entendía él por crítica? Lo resumo rapidísimo. Está entendiendo Kant el uso riguroso de la razón que se cuestiona a sí mismo buscando sus posibilidades, es decir, cuáles son los límites de la razón, cuáles son los límites del conocimiento, y todo esto con el propósito de desplegar un imperativo que es racional a través del análisis riguroso. Eso es la crítica para Kant. Lo resumo en el número 4, el remedio de tal situación, es decir, de atrevernos a pensar por nosotras y nosotros mismos, solo puede ser la crítica de la razón, dice Kant. Que ésta se atreva a buscar en sí misma, mediante el análisis riguroso, la piedra de toque de la verdad. Vean cómo el conocimiento para Kant está vinculado necesariamente al tema de la verdad. La máxima sería aude sapere, atrévete a pensar por ti mismo. La tarea de la crítica de la razón entonces es orientarse por el pensamiento, orientarse por el juicio propio, que los otros y las otras no piensen por mí, sino que yo me atreva a pensar por mí mismo, y ese pensamiento me permitirá vincularme, actuar racionalmente conforme a la razón, y eso es libertad. La libertad no es otra cosa que la acción con base en una justificación racional. Hay un vínculo necesario para este autor entre razón y libertad. Pues ya si vamos sacando las consecuencias, que no lo voy a hacer ahorita porque no me alcanza el tiempo, pues nos daremos, como dice Kant, que la inmensa mayoría de las personas pues no actúa racionalmente, ¿no? Eso es desde la perspectiva de Kant. Pero hay otra tradición de pensamiento que es la filosofía analítica, que también nos va a hablar de pensamiento crítico. Kant habla de crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, y esta tradición filosófica que se llama filosofía analítica va a desplegar un tipo de pensamiento que califica de crítico. ¿Y cuáles son las características de esta tradición de pensamiento? En pocas palabras, los filósofos analíticos apuntan a la claridad y precisión argumentativa, es decir, cómo fundamentamos y justificamos racionalmente nuestros puntos de vista. Utilizan libremente herramientas de la lógica y a menudo se identifican más estrechamente con las ciencias y las matemáticas que con las humanidades. Ellos entonces ponen énfasis en la lógica y en el pensamiento crítico. ¿Qué es para esta tradición de pensamiento, para esta tradición filosófica el pensamiento crítico? No es otra cosa que el procedimiento mediante el cual los individuos se apropian de las herramientas teóricas y metodológicas formales, esto es muy importante, formales, para pensar y expresarse con rigor lógico y para identificar las falacias del lenguaje retórico mediante el análisis y la aplicación de los principios y reglas de la lógica. En otras palabras, hay dos formas de organizar el pensamiento de manera deductiva e inductiva, y son la matemática y la lógica como métodos, son métodos para discurrir adecuadamente, para reparar adecuadamente. Bien, entonces aquí ya llevamos dos definiciones en dos filósofos, dos tradiciones filosóficas, el idealismo alemán con Kant,
y la filosofía analítica. Y llegamos a una tercera que aquí voy a poner un poquito de especial cuidado porque es la que nos interesa desplegar en los territorios. Es la que nos interesa que nosotras y nosotros tengamos muy clara porque es lo que vamos a, de alguna forma, a informar, a formar y a informarnos y formarnos con las comunidades. Y esto es la famosa teoría crítica, que es una teoría, una crítica de la teoría social, inspirada en Hegel, Marx y Freud. La van a desarrollar pensadores como Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Eric Fromm y Walter Benjamin, entre otros, y se le va a conocer como la Escuela de Frankfurt. El objeto de la teoría para estos autores es el análisis ideológico crítico de la sociedad burguesa capitalista. Y esto con la pretensión de descubrir, evidenciar sus mecanismos de dominación y opresión y el cuestionamiento de sus ideologías, con el objetivo de arribar a una sociedad razonable de personas maduras, maduras en el sentido de la ilustración, es decir, como sujetos libres, autónomos, responsables. La pretensión de toda esta teoría crítica es exponer teóricamente la totalidad de las relaciones sociales y la necesidad de su cambio. Esta es la característica de la teoría crítica. No solamente es comprender la realidad, sino que se comprende la realidad para transformarse. Y el número 4 me parece un aporte muy interesante, el de Adorno. Sus conceptos describen lo que es y anticipan lo que debería ser o podría ser la realidad. Si la teoría, en este sentido, se entiende como una forma de práctica, dice Adorno, pensar es un hacer. Esto significa que con la iluminación teórica, con el discurrir teórico, se desvelan, se quitan los velos, se desvelan las condiciones sociales y con la nueva visión de las mismas comienza la práctica cambiante. Esto lo vamos a hacer con nuestros compañeros, con ciudadanos en territorio y es parte del proceso pedagógico, liberador que vamos a desplegar en los territorios. Comenzar a partir de los procesos de concientización, resumo todo esto, es una vez que tenemos procesos de concientización, es decir, procesos de conciencia teórica crítica, necesariamente vamos a incidir en la transformación de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras maneras de ser y de relacionarlos. Sigo mencionando algunos aspectos. La teoría crítica se opone a la teoría tradicional. La teoría tradicional es todo lo que aprendemos en la UNAM. El 90% de lo que enseñan en la UNAM y en cualquier universidad eurocéntrica es teoría tradicional. Por lo tanto, una teoría que fundamenta y justifica la lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente. Buscan ellos, mediante esta teoría crítica, justificar y fundamentar la necesidad del cambio social. Nosotros tenemos que hacer esto en las comunidades, pero en el ritmo, en la sensibilidad, en los tiempos, en el lenguaje, en las actitudes del pueblo. No podemos llegar desde arriba y desde fuera y dar una cátedra de conceptos, no podemos llegar desde arriba y desde fuera y tirar línea, no podemos, es el tema del respeto y el reconocimiento a las comunidades. Sin embargo, nosotros sí tenemos que saber toda esta teoría porque tenemos que hacer un clic con las comunidades. Las comunidades poco a poco tendrán que llevar y aprender el lenguaje teórico especulativo también. Se tienen que apropiar de los juegos del lenguaje porque si no mantenemos una actitud asimétrica en relación a ellos. Bueno, esta teoría crítica busca entonces interpretar y transformar la realidad. Después viene una situación complicada, la guerra, los campos de concentración y viene un desencanto de la teoría crítica, pero criticando el componente también encubridor y dominador que tiene la razón moderna, burguesa, capitalista, pero también el socialismo y el comunismo, compañeros, compañeras. Esto es fuertísimo. No solamente es producto de la modernidad, el despliegue de la racionalidad estratégico instrumental burgués capitalista, sino también el socialismo y el comunismo. Por eso tenemos que tener todo el tiempo y estar pasando, como voy a decir más adelante, el sospechómetro a nuestras convicciones, a nuestras creencias, a nuestras teorías, porque corremos el peligro una y otra vez de reproducir las dinámicas de dominación, de machismo, de clasismo, de racismo, dentro incluso de la teoría crítica
liberadora, emancipadora. Vean qué fuerte es el tema. Entonces, resumo todo lo anterior. La visión teórica del mundo es un hecho social y como tal es histórica, dinámica y en perpetua transformación. La abstracción o teoría se crea a partir de la práctica. La abstracción o teoría se crea a partir de la práctica. Y aquí le estamos dando en la torre al dualismo epistemológico, que por un lado está la teoría y por otro lado está la práctica. Y con el dualismo epistemológico le estamos dando en la torre al dualismo político de el representante y el representado. La abstracción o teoría se crea a partir de la práctica cotidiana, pero a su vez la abstracción crea los prototipos y la normativa para la práctica. De esta manera, la visión teórica del mundo está necesariamente vinculada y la categoría aquí fundamental es necesaria. Para Aristóteles, la necesidad implica que algo no se puede dar si no se da lo anterior. Entonces hay una relación de necesidad vinculada a la práctica, pues la práctica, le da que pensar a la teoría y le da cómo pensarlo. Son, en ese sentido, dos aspectos de una misma realidad. Y bueno, aquí llegamos necesariamente al planteamiento de la praxis. Marx fue el primero en considerar que desde un punto de vista filosófico, que la praxis determina la actividad teórica. Entonces, primero es la praxis, es el momento primero. La teoría es el momento segundo de este complejo integral que es la teoría y la práctica. De hecho, la teoría es una práctica, lo que va a llamar Adorno la teoría, la práctica teórica. En un artículo titulado La filosofía de la praxis como nueva práctica de la filosofía, el profesor Adolfo Sánchez Vázquez va a llegar a la conclusión, me salto lo demás, se trata de transformar el mundo como un proyecto, como un fin, con base en una crítica y un conocimiento de lo existente. Por eso es una responsabilidad tremenda. Ir, tomar la palabra y decir la palabra es una responsabilidad porque tenemos que fundamentar y justificar nuestros puntos de vista. No podemos llegar y decir palabrería y agarrar nuestras chivas e irnos. No, es una responsabilidad, porque cualquiera, el cínico aún, el de derecha aún, podría decirnos, ¿y con base en qué yo tengo que asumir lo que usted me está diciendo? ¿Con base en qué? ¿Cómo fundamenta y justifica usted argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, que yo tengo que ser honesto, que yo tengo que ser justo, que yo no tengo que mentir, no tengo que robar, no tengo que traicionar? Y es allí donde entra la responsabilidad de nosotras y de nosotros. Y cuando la gente en el caminar de las comunidades, de los pueblos, de las colonias, nos pregunte por qué tenemos que formarnos críticamente, porque ya estamos formados tradicionalmente y tenemos que desmontar eso, porque no es la mejor realidad posible. Bien, una vez que cerramos esto, resumo lo anterior, todo lo anterior, el proceso de liberación, eliminación de la discriminación, opresión y dominación que sufren los seres humanos en general, las mujeres en particular, y la naturaleza como un efecto negativo intencional y no intencional, pasa necesariamente por la toma de conciencia crítica, que es lo que vimos anteriormente así en un resumen tremendísimo. Pero esto tenemos que llevarlo en las comunidades, procesos de concientización. El pueblo no va a salvar al pueblo si el pueblo no toma conciencia de lo que significa ser pueblo y de la responsabilidad que implica de formar parte de una comunidad. Necesitamos generar procesos de concientización y ese es el método EPC, el modelo EPC. En última instancia, tiene como base la recreación del tejido comunitario para, a partir de la recreación del tejido comunitario, desplegar cualquier cosa. Y todo eso como un pretexto, ¿para qué? Para que la comunidad pueda desplegar su alegría de vivir. Y eso está a su base en los procesos de concientización, es decir, la toma de conciencia crítica. Por eso tuve que exponer todo lo anterior para que viéramos cómo se va construyendo la conciencia crítica, de las intersecciones que veremos la próxima sesión, que condicionan nuestra lectura de la realidad y nuestra práctica social. Dependiendo, muchachos, muchachas, dependiendo la concepción que tengamos de ser humano, es decir, una reflexión teórica, dependiendo de esa concepción, vamos a desplegar nuestra ética y nuestra política. Es necesario, como diría Walter Benjamin o Walter Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo a nuestro lugar de enunciación que desplegaremos la próxima sesión, con el fin de no reproducir representaciones
y prácticas de privilegio y dominación hegemónicas, incluso dentro del partido Movimiento. Y ahí tenemos que tener siempre, siempre el tema de la autocrítica. Y tenemos que tener unos oídos muy atentos para escuchar la crítica de las compañeras y los compañeros. No nos escuchamos, no nos escuchamos. Pensamos que nuestros puntos de vista son la interpretación de la realidad. Tenemos que desplegar una capacidad epistemológica, es decir, de teoría del conocimiento con mucha humildad y estar revisando y empezando nuevamente. Y es muy difícil porque cómo no hacernos de la vista gorda ante los problemas, sino enfrentarlos dialógicamente en una relación de respeto y reconocimiento. Está cañón porque lo vivimos nosotros con otros compañeros que quieren pasar de gandallas o se pasan de gandañas. ¿Cómo ser mansos y no ser mensos? Es el tema. ¿Ven? Pues la crítica ético-política consiste, como sostiene muy bien el profesor Hermann Cohen en el prólogo de su texto La religión de la razón de 1919, y aquí viene la clave de todo lo que dije anteriormente. La perspectiva crítica consiste en saber situarse. Implica un conocimiento, saber. O sea, el que aquellos compañeros y compañeras que dicen, es que la teoría no es necesaria, vámonos a la práctica, pues eso ya es un posicionamiento teórico, compañero, compañera. Implica saber situarse en el lugar de los pobres y desde ahí efectuar el diagnóstico de la patología del Estado. Por eso decimos que las personas empobrecidas, las personas victimizadas, son el lugar epistemológico, es decir, son el lugar que da verdad. Bien, a partir de ese posicionamiento, de dónde nos situemos nosotras y nosotros, se van a desprender dos tipos de teorías. Ya lo dijimos anteriormente, la praxis va a generar una visión teórica del mundo que nos va a ayudar a fundamentar y a justificar las estructuras, las actitudes, los comportamientos, las maneras de ser. Y esas pueden ser o teorías tradicionales o teorías críticas. Y hay a veces que son teorías tradicionales que se visten de conceptos críticos, pero a final de cuentas teorías tradicionales se quedan. ¿Qué es una teoría tradicional? Busca fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, es decir, que todas y todos aceptemos que lo que se está planteando es razonable, la positividad o lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente, porque su lugar de enunciación, que veremos la próxima sesión, epistemológico, hermenéutico, ético, político, erótico, pedagógico, etcétera, etcétera, es el del privilegiado de dicha lógica o praxis de reproducción. Y por eso cuando se les ven afectados sus intereses, sus privilegios, pues inmediatamente tienen que reaccionar. No pidamos que no reaccionen. Al contrario, tienen que reaccionar porque se les está quitando un privilegio. No se les está cometiendo una injusticia, se les está quitando un privilegio. Y eso es razonable, porque todo privilegio se tiene gracias a los efectos negativos, intencionales y no intencionales, que genera en la negación de que se produce a partir de ese privilegio. Piensen en la erótica, piensen en la política, piensen en la económica. ¿Y qué son las teorías críticas? Resumiendo todo lo que vimos anteriormente, bueno, es ese pensamiento que se sitúa desde el lugar del pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, desde el lugar de a quien sufre los efectos negativos de esta positividad llamada sistema hegemónico vigente, busca fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad. O sea, buscamos lo mismo, claro, porque son teorías. Pero ¿qué se busca fundamentar argumentativamente? La crítica al sistema hegemónico vigente y obviamente en la crítica la posibilidad de la arquitectónica, porque no es el mejor sistema posible y desde las víctimas del mismo retomar y desplegar la arquitectónica de una praxis de liberación, emancipación, redención integral aquí y ahora. Bueno, todo esto como decantó en América Latina como crítica, bueno, en muchos movimientos, en muchas experiencias que tenemos que retomar y que nuestro pueblo ha mamado y ha sido constituida por ellos. Algunos sectores más, algunas regiones menos, etcétera. Pero allí está la capacidad de nosotras y nosotros como educadores populares para aprender nuestro sospechómetro y encontrar granos de oro, pretextos y contextos que nos ayuden a generar procesos comunitarios. La educación popular evidentemente es la metodología fundamental que usaron
planteamientos teóricos como la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, la psicología de la liberación y la pedagogía de la liberación, que tienen como base, como principio fundamental al pueblo. El pueblo es la base de todo este proceso, porque él es el auténtico soberano. Por último, entonces, la pregunta sobre la naturaleza, ¿qué es el sospechómetro? ¿No? Y ahí tenemos el foquito prendido y diremos, sospechómetro, para terminar esta primera etapa, es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad hacia una cierta dirección. Yo siempre les digo cuando expongo este tema que ahora sí ya, aplíquenme el sospechómetro, apliquen el sospechómetro porque yo les estoy diciendo que sospechen de mí. Y entonces si yo les digo a ustedes que sospechen de mí, ahora sospechen que les diga que sospechen. Ya es la meta sospecha. El sospechómetro entonces es saber discernir, identificar y explicitar los componentes ideológicos en el sentido marxiano y en el sentido gramsciano, que de manera sutil encubre un discurso, una práctica determinada, es la actitud epistemológica no ingenua que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia por coherencia y consecuencia con el sentipensar humano. Y por último, sospechómetro es saber ponerse en el lugar del otro. Lo que decíamos con el profesor Hermann Cohen es saber ponerse en el lugar del otro, de la otra, la persona empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjeras, es decir, las personas vulneradas, y desde ese lugar, desde allí, interpretar y transformar la realidad que niega y encubre su otraedad, es decir, su dignidad infinita. Y con esto, pues, terminamos el primer saque de digamos, el marco de fundamentación de lo que viene a continuación, que es la carta descriptiva. Preguntas, comentarios, reacciones sobre esto. No se espanten, no se espanten, son puros juegos de lenguaje, nada más, pero nada más quisiera responder. Esto es así como el daimon, su nahual, que les va a estar soplando cuando estén en territorio y les digan, claro, es que no hay dualismo epistemológico. En el planteamiento de la educación popular no podemos admitir el dualismo epistemológico, es decir, que por un lado va la teoría y por otro va la práctica. No, usted ya tiene teoría. Doña Chole tiene una teoría de un análisis de la realidad lineal impresionante que no tienen ustedes ni yo. ¿Por qué? Porque ella sí conoce su territorio, ella conoce los vínculos, los nodos de relación de la comunidad, ella conoce las tradiciones que ustedes no conocen, ella les puede decir que no se vayan por la noche por tal parte porque se van a caer en un hoyo, ¿sí ven? O sea, ese es conocimiento y es conocimiento vital. La reproducción de la vida humana a partir de la comida, no, por favor, en la comida va la cultura, el lenguaje. Dice, en mi pueblo, por ejemplo, dicen, ¿ya comiste? ¿Ya llegaste? ¿Te subiste para arriba? Y la bola de los ignorantes, adoctrinados modernamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, empezando por mí, llegamos y les decimos, no hablen así, está mal hablado. Bola de ignorante, Juan Manuel, ponte a estudiar español del siglo XVI en una continuidad, los pueblos que no han sufrido el golpeteo como nosotros lo hemos sufrido en un proceso de homogeneización, lo veremos con Marcuse cuando lleguemos a su momento. Entonces, hay que tener como el respeto, pero hay que saber desde dónde y cómo. Tenemos que fundamentar y justificar. Bien, quedo abierto a unas preguntas, si hay reacciones, si no, yo me sigo con la carta descriptiva, ¿eh? Si no hay reacciones, dice, voy a entrar con mi tablet para que no la corramos. Entonces, bien. Si hubiera alguna pregunta y levantan la mano, por favor, para darles la palabra. ¿Me voy con la carta descriptiva, Tere? Sí, doctor, por favor, parece ser que no hay. Vientos. Voy rápido porque es rápido el asunto, ¿eh? Acuérdense que tenemos nada más 2 horas, entonces vamos, esto, en realidad, esto no lo debía haber expuesto. Al rato me las tengo que ver con Tere, con Vivi, con Palomino, porque me van a decir, si dijiste que 5 láminas nada más, pero vale la pena, van a ver ahorita cómo va a correr todo,
porque ya están los presupuestos. Prejuicio, los prejuicios no son malos, son los juicios previos que tenemos cuando interpretamos. Y lo que puse ahorita son una serie de prejuicios para que cuando ustedes veamos la carta descriptiva van jalando y van amarrando las cosas. Bien, y más cuando vean el PowerPoint. Cuando vean el PowerPoint chipocludo que prepararon nuestras compañeras, pues van a decir, claro, ay, ching, yo pensé que ya les había compartido esto, pero no lo he compartido. Carta descriptiva, voy igual, lectura y vámonos. Porque lo importante, lo interesante, como es la educación popular, esto es puro pretexto. En realidad ustedes, esto no lo van a enseñar a la gente, esto es para ustedes. Ustedes, este es su manual como educadores populares. Y ya después viene la aplicación, la praxis. Carta descriptiva 3.1, el sospechómetro. Objetivo general, promover la comprensión. Ojo, los conceptos son fuertes. La comprensión de los planteamientos éticos, críticos, liberadores, para vincularnos a la práctica, para vincularlos a la práctica política que desarrollan colectivamente las personas participantes. Siempre, siempre el tema, teoría crítica, liberación, emancipación, siempre en comunidad. Primer principio de la educación popular y de la pedagogía de la liberación de San Paulo Freire. No hay liberación, no hay proceso de concientización que no sea comunitario. La liberación no es comunitaria o no es liberación. Como militantes del partido Movimiento Morena, es decir, desde su ser y quehacer como ciudadanos, ciudadano quiere decir político, política, a partir de la reflexión de las prácticas colectivas y el despliegue de su territorio. Van a ver que lo que vamos a hacer ahorita es decirle a la gente que ellos ya aplican sospechómetro, ya traen su sospechómetro. Y déjenme sacar aquí, ya traemos acá instalado esta cosita, ya está, esto ya está acá, ya está operando. Pero ¿qué ha pasado? Con el proceso ideológico se le ha hecho esto. Y les voy a presentar al protosospechómetro. Cuando mi niña era bebé, la bañábamos en latina y me agarré miren, está como de hecho está ya veo a Vivi Yatero regañándome, pero bueno, este es el protosospechómetro, a ver si se puede ver allí, ¿sí se ve? Ahí está. Bien, ahí está. Este es el primero de todos los sospechómetros. Ya luego ya llegó la modernidad y ya tenemos con luz. Pero la idea, muchachos, compañeros, compañeras, es que la gente ya lo tiene y lo tiene bien instalado. El tema es que está estructurado muchas de las veces encubierto ideológicamente. Por eso planteamos el tema del descubrimiento. Y esto duele, porque imagínense que yo vaya tomando conciencia que yo soy un macho de primera, no solamente en términos de lenguaje, sino en actitudes, comportamientos, incluso de lo más sagrado que yo puedo tener, que es lo religioso, y decir que pues la homosexualidad es un pecado porque Dios así lo quiere. Desmontar eso, ¿qué implica eso? O sea, véanlo, por dónde vamos a ir. Pongo este tema porque cuando nos vamos a los territorios hay prácticas, por ejemplo, que hay una familia que es priista, y ya tiene ahí es más, hasta la actitud, ya hasta cuando llegan, el hijo ya le dice, al, a su papá le dice, me vas a hacer el servicio, pero no dicen servicio, dicen otra palabra de lo de la corrupción, me va a hacer ¿cómo se dice? El Vic sabe muy bien eso porque estaba... Me vas a dar la atención. La atención, ¿no? Exactamente. Le vamos a dar la atención. Entonces, oye, papá, ¿me das la atención? Pues ya ven el asunto. Diles que no estoy. Otro, no sé, es esta de cómo desmontar eso, compañeros, compañeras. Bien, vámonos críticamente. Temáticas, epistemología, teoría del conocimiento, el tema del territorio, rescatar la territorio. ¿Quién me habló? Tu Daimon, para que compartas pantalla, Juanma. No, ya no compartí. Porfa. Sí, gracias, Vivi. Gracias, siempre los Diamonds son muy buenos y ahí tenemos uno que siempre nos está corrigiendo. Epistemología, territorio. El territorio no solamente es el tema de la tierra, así sin más. El territorio tiene que ver con los vínculos, las religaciones, tiene que ver con lo simbólico. Marco hermenéutico, ética, poder, antropología, van a ver todos los cambios que vamos a ir haciendo poco a poco a través de estas exposiciones, y cuando lleguemos a la educación popular ya estamos en el otro terreno. En la sesión 1 es el sospechómetro. Esto es lo que ustedes van a hacer. Este es su guía de trabajo para que no se pierdan.
Estos son como los de Hansel y Gretel, son sus bolitas de pan. Ahí están. Y no las pueden perder, o son, mejor aún, son sus patitas del códice de una mochli y no van a no haber pierde. Ustedes agarren el pretexto de su carta descriptiva, es una orientación. Poco a poco ustedes van a irse soltando y van a agarrar la carta y es más, van a decir a Palomino, tienes tu carta descriptiva, chula tu carta, quédate allá, porque ahora aquí viene la recreación para tal contexto. De eso se trata. Es una guía, no es una camisa de fuerzas, es el pretexto para generar en nosotros procesos de recreación epistemológica, hermenéutica, y nos vayamos nosotras y nosotros apropiando de ese conocimiento también, que es el maravilloso ejercicio de aprender con las comunidades, aprender aprendiendo, ¿no? La bienvenida es un cartero, es la dinámica del cartero. Yo quería hacerla con ustedes, no la voy a hacer porque no nos da tiempo, no es la posibilidad, pero ustedes tienen que saber que el cartero trae buenas noticias y ustedes tienen que ser una buena noticia. Tienen que trabajar para que cuando la gente sepa que les toca sesión con ustedes, la gente ocurra como en el libro del Principito. ¿Recuerdan aquel pasaje con el zorro? El zorro andaba todo locote porque decía, tengo reunión con él, pero ¿a qué horas va a llegar? No sé a qué horas va a llegar. Y entonces su corazón se emocionaba muchísimo, pero no tenía rito. Y aquí viene la palabra clave, ritualidad. El encuentro con los compañeros y con las comunidades tenemos que hacer rituales. Y uno de los rituales es, sin lugar a dudas, la presentación, el saludarnos, la acogida a la comunidad. Cuando nos reunimos con ellas, nosotros somos poco acogedores aquí, pero el día que ya nos vayamos allá al encuentro a Vivo y en todo lugar, que Palomino andaba promoviendo que lleváramos traje de baño, no sé por qué, pero bueno, él ya nos seguirá explicando por qué, pues tenemos que encontrarnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que saludarnos, tenemos que compartirnos. Esas son las buenas noticias. La actitud es el 80%, compañeros. Si no no soy Muñoz, sinvergüenza, no, es la realidad. Es el tema de cómo soy recibido por la comunidad. Y tenemos que decirles, tenemos que recibirnos y recibirnos bien, porque nos tenemos que sentir, tenemos que tener alegría de vivir en el encuentro con la comunidad. Si ya de por sí en la vida cotidiana te es problemático la sobrevivencia, pues tenemos que hacer ahora un nivel simbólico en los encuentros comunitarios. Les decía que el cartero lleva buenas noticias. ¿Qué quiere decir esto de las buenas noticias? ¿Saben cómo se dice en griego buena noticia? Se dice evangelion. Evangelion. Bueno. Evangelion, noticia, buena noticia. En ese sentido, y aquí voy a tomar a Hegel, no vayan a empezar que estoy dando catecismo 1, Hegel dice que los misioneros de la razón son los ingleses, eso decía el sinvergüenza de Hegel. Pues nosotros tenemos que decir que ustedes son unos evangelistas, unas evangelistas. Si ustedes no van a llevar buenas noticias a formar en el proceso de formación, pues tenemos problemas. Pero, sospechómetro, una buena noticia, y esto es parte del proceso de enseñanza con la comunidad, una buena noticia no puede ser buena noticia para todas y todos. Eso es importantísimo. Son ideólogos y son manipuladores de la realidad y demagogos quienes dicen que una buena noticia es buena noticia para todos. No puede ser buena noticia para todos. Si yo llevo que la buena noticia es el aumento de la tasa de ganancia para Palomino, para Josafat y para Poncho, que son los patrones, pues es buena noticia para ellos, pero para todos los trabajadores es una pésima noticia, porque el nivel de explotación va a subir. Y lo mismo ocurre con el machismo. Si yo vengo a anunciar la liberación, la concientización, el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, esa buena noticia, ese evangelio, no puede ser buena noticia para este macho violento, sutil, pasivo, pero violento en última instancia. ¿Sí ven? Entonces la buena noticia es buena para unos y mala para otros. Pero ese es el proceso que la comunidad tiene que ir tomando conciencia. Poco a poco, esto es para ustedes, así va el guamazo para que nos entendamos nada más con el tema del cartero que cuando lo vi, luego me imaginé allí a Palomino corriendo en esta bonita dinámica. Ahorita lo van a ver ya con el PowerPoint. ¿Cuál es el objetivo de la bienvenida?
y con la dinámica del cartero, recibir a las personas participantes con el fin de propiciar un ambiente cómodo, lúdico, amoroso, festivo y de confianza. Y aquí déjenme salir. Diálogo y confianza. Ay, ya sé que... Diálogo y confianza, compañeros. Diálogo y confianza. Podemos tener dificultades, podemos tener muchos problemas, pero si tenemos la capacidad dialógica, va a salir adelante. Es que es importantísimo vivir ese tema del diálogo y la confianza. Seguimos, entonces. Es allí que vamos a hacer, pues, el encuadre del curso como contenido. El desarrollo, la persona facilitadora se presentará ante el grupo y dará el encuadre del curso, los propósitos, los contenidos. Ya van a tener ustedes su PowerPoint y a partir de allí lo pueden exponer sin ningún problema. Vamos a tener de tiempo 10 minutos. Me acaban de dar nada más 3 minutos, Vivi, pero bueno, son 10 minutos los que me podría llevar aquí. Una vez que ya hicimos la bienvenida, una vez que ya generamos una atmósfera de confianza, de respeto, de reconocimiento, incluso que se ponen en algunos casos unas reglas, por ejemplo, iniciar a la hora, respetar las participaciones, no arrebatarnos la palabra, si tenemos un pensamiento distinto al otro, hacerlo con respeto y reconocimiento, etcétera, cuestiones básicas de la relación del grupo. Una vez que ya hicimos eso, pasamos a una dinámica muy chipocluda, muy interesante, que vamos a tener llamada la actividad Los Cuadrados. El objetivo es propiciar un ambiente de confianza, seguridad y receptividad que permita una mayor y mejor asunción de los temas tratados en la sesión. Esta actividad de los cuadrados va a permitir integración de los equipos. O si hay poca gente, pues bueno, de todo el grupo. Pero si hay una participación generosa, entonces dividimos y eso permite un ambiente de trabajo personal, de presentación, de llamarse por el nombre, llamarse como a mí me guste, pero ya empezamos en una relación de construcción de confianza. El desarrollo, la persona facilitadora muestra la imagen con cuadrados y solicita que la visualicen e indiquen cuántos cuadrados ven. En plenaria se discute la importancia de la observación. Me leo nada más la carta descriptiva y después nos vamos ya al ejercicio de cómo se describe. Les voy a enseñar cuáles los cuadrados. Los cuadrados son estos. No les muestro la solución, son estos. Se reúnen en equipos y ahora en ese equipo, díganos por favor cuántos cuadrados encuentran en total. Esa es la dinámica. Entonces ellos ya empiezan a contar, o el otro le dice, no, pero aquí hay otros, etcétera. Entonces implica y permite la integración, el diálogo, la escucha, el consenso, el acuerdo. ¿Por qué? Porque va a haber una plenaria donde se va a discutir no solamente el tema del número, sino cómo se llegó a ese número, porque incluso dentro del mismo grupo pueden estar ellos con diferentes números, ¿sí ven? Entonces eso es muy importante que lo vayamos nosotros aprovechando y leyendo el desarrollo, observando todo el tiempo cómo se está dando el trabajo en los equipos. Hay gente, pues lo vamos a notar, hay gente gandalla que luego agarra todo y se vuelve el punto de referencia de llevar sin meter a los demás y dices, yo ya los conté y son tantos. Y ya vemos gente que somos quizá pasivas, pero no porque seamos pasivas, sino también es un proceso pedagógico que tenemos que ir viendo. El material es la figura de los cuadrados y el tiempo que vamos a dar son 15 minutos. Leyendo el mundo. Este es otro elemento de lectura de la realidad. La gente ya sabe, aquí lee la realidad, acá lee la realidad. Vean cómo se está reiterando de diferentes maneras la misma estrategia, pero participativa, expresando los puntos de vista, leyendo el mundo. Las personas participantes reconocerán la cualidad de la crítica como una herramienta para identificar la intencionalidad discursiva. Ese objetivo es el de ustedes, acuérdense. En pocas palabras, que la gente sepa cómo se critica y cómo nosotras y nosotros podemos hacer una crítica fundada, una crítica valiosa, una crítica necesaria e importante. Análisis del discurso es el contenido que se va a hacer. Acá anteriormente fue la observación, aquí ya pasamos a un nivel no solamente lineal, que sería el de la observación, sino acá ya de un nivel de reflexión estructural. Se divide al grupo en equipos pequeños, a cada equipo se le entregan notas, artículos, mensajes de redes sociales, imágenes publicitarias, etcétera. Se solicita que puedan identificar en la nota los siguientes elementos. ¿Cuál es el texto
o sea, lo que dice, cuál es el contexto, las condiciones en que se dice y cuál es el pretexto. 3 elementos fundamentales en todo proceso de interpretación: el texto, el contexto y el pretexto. Y eso es uno de los contenidos que se tiene que apropiar la comunidad. De hecho, les reiteramos, ya lo hacemos, pero ahí viene el proceso de cómo tomamos conciencia de que lo hacemos. Y que a veces nuestra lectura es una lectura no crítica, funcional, pero a veces es parte del proceso con la comunidad, que tomen conciencia de su texto, contexto y pretexto. Bien, ahí se les van a dar en plenaria, después de que ya estuvieron trabajando estos 3 elementos de la hermenéutica, de la interpretación o de la teoría de la interpretación. Una vez que identifican su texto, contexto y pretexto, en plenaria se comparten los hallazgos, se guía la discusión a través de las siguientes preguntas detonadoras, y aquí está una palabra clave, un concepto clave, una categoría, diríamos: preguntas detonadoras. ¿Desde qué lugar de enunciación se estructuraron los discursos que revisamos? ¿En qué contextos? ¿Por qué? Vamos a ver ahorita que les pasemos el PowerPoint, cuáles son esas imágenes para que ustedes se den cuenta como pretexto. Si hay otras imágenes de la localidad, de una coyuntura inmediata que va a tener la comunidad, o de un evento que ya tuvo la comunidad y que marcó a la comunidad, tenemos que retomar eso. Por eso tenemos que estar muy atentos nosotras y nosotros, ¿no? ¿Por qué y cuál es su finalidad? Se vincula el desarrollo de las temáticas con lo revisado en la sesión del marco hermenéutico sobre el locus enunciacionis, que es lo que vamos a ver la próxima sesión. Allí hay un problemita que tenemos que revisar. ¿Cuáles son los materiales que se van a usar con los compañeros para esta actividad de Leyendo el Mundo? Discursos de distintos formatos, notas, artículos, imágenes, etcétera, para que puedan apuntar sus conclusiones de texto, contexto y pretexto a los papelógrafos, los plumones para apuntar y el masking tape, y tenemos 40 minutos de tiempo. Si se dan cuenta, las cartas descriptivas tienen una orientación. Es muy recomendable que nos apeguemos a ellas, y más si se encuentran alguien que se detiene mucho en las cosas, pues tenemos que aprovechar el tiempo porque es muy poquito el que vamos a tener en cada una de las sesiones. Como siguiente actividad, definamos qué es el sospechómetro. Aquí tuvimos ya 2 prácticas, una de observación y una de análisis del discurso, con sus respectivas dinámicas de ejecución. Y después viene cómo decanta eso, cómo ellas y ellos van a sacar su propia definición de lo que es el sospechómetro. ¿Qué entienden ellos por sospechómetro? Porque eso es con lo que se van a quedar. No se van a quedar con muchísimas cosas, pero con lo que sí se tienen que llevar es el tema del sospechómetro, porque cada vez que nosotros empecemos a desplegar un trabajo en las demás sesiones, tenemos que rememorar el sospechómetro, es decir, la crítica. La crítica en su versión deconstructiva, de desmontaje, pero al mismo tiempo de arquitectónica, ¿no? La temática entonces definamos qué es el sospechómetro, el desarrollo, el objetivo que nos proponemos, que de manera conjunta las personas participantes y el facilitador definan al sospechómetro. Aquí vamos a presentar a nuestro sospechómetro. Si pueden armar su propio sospechómetro la comunidad, sería una actividad muy interesante. Mediante técnicas expositivas y apoyada de preguntas clave, de manera colaborativa se define qué es el sospechómetro. Utilizando ejemplos cotidianos, se clarifican términos y conceptos, se apunta el planteamiento con el que la actitud crítica, y aquí está el tema clave, la actitud crítica implica develar los elementos encubridores o liberadores de un discurso, es decir, la deconstrucción. Y aquí, maravillosamente, ya nos dieron la definición de lo que queremos desplegar, es decir, la deconstrucción. Para esto, nuestros materiales es el cañón, el proyector, la computadora y la presentación en PowerPoint, que ahorita les vamos a presentar. Tenemos 45 minutos. Previo a nuestro cierre, tenemos una técnica grupal como siguiente actividad que va enmarcada en el tema de la construcción del sospechómetro, y esa técnica tiene que ver con los como materiales, el papelógrafo, los plumones, los letreros, sí, no y no sé,
preguntas con dilemas morales. Ahorita en el PowerPoint están los problemas morales. Adelanto uno nada más así de bote pronto para que vean en qué consiste la dinámica. Nosotras y nosotros vamos a argumentar, vamos a expresar nuestros puntos de vista, tomando en cuenta el texto, el contexto y el pretexto, tomando en cuenta que lo hacemos desde el lugar de los más vulnerables, o sea, nosotros como pueblo. La pregunta sería, si tú estás viendo que tú estarías de acuerdo que torturen a alguien porque, para sacarle la verdad, tú denunciarías a alguien que está en tu casa sabiendo que lo buscan, porque tú tienes que decir la verdad. Ahí está el tema. El principio es tú dices la verdad. ¿Tú lo denunciarías sabiendo que lo van a torturar o lo van a matar? Ahí tenemos problemas, ¿no? Esta es la técnica del dilema. Se las voy a leer ya expresada más abajo. El coordinador o la coordinadora le propondrán al grupo tomar decisiones a cuestiones de orden cívico y moral. Para eso se realizarán preguntas en donde cada participante deberá responder sí, no o no sé. 3 posibles preguntas. Para eso necesitamos los papelógrafos enunciados anteriormente. Aquellas personas que compartan la misma respuesta deberán reunirse y escribir en un papel los fundamentos de su respuesta. La primera pregunta, ¿estás de acuerdo con Robin Hood en robarle a los ricos para darle a los pobres? Una pregunta pues que puede suscitar diferentes posturas. Se forman los 3 grupos de acuerdo a las respuestas dadas, sí, no, no sé. Cada uno redacta los principales motivos que fundamentan las respuestas. Si el tiempo lo permite, se pueden repetir el ejercicio todas las veces que se desee con otras preguntas y se dan una batería de 2 preguntas, 3 preguntas. Por ejemplo, ¿dejarías que torturen a una persona para sacarle información que posibilita detener a varios asesinos? ¿O le darías una limosna a un mendigo? Sí, mendigo, no mendigo, a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente se gastara el dinero en vino. Y por último, ya una vez que hicimos estas actividades, para esto tendremos 45 minutos. Y por último, la conclusión. Las personas participantes identificarán las actividades realizadas como propósito, los contenidos desarrollados y la finalidad de estos, como parte de un flujo pedagógico que permite afianzar los conocimientos. Hacemos un recorrido metodológico a través de preguntas generadoras, detonadoras. Se presenta a las personas participantes sobre las actividades, se pregunta, perdón, a las personas participantes sobre las actividades realizadas en el orden en que se desarrollaron. Las preguntas detonadoras son, ¿qué se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Y esto tiene que ver con cada una de las actividades, desde el tema de la bienvenida hasta el tema de la conclusión. Recordemos que se trata de un proceso, es decir, una construcción con diferentes etapas. Se hace énfasis en las categorías pueblo, comunidad, comunitario y evidentemente crítica, que tiene que ver con el sospechómetro. Bien, bueno, dejo la carta descriptiva y ahora nos vamos al PowerPoint y van a ver ahora cómo en el PowerPoint empieza a caer todo, porque les decía, tanto el elemento 1, el marco teórico, como la carta descriptiva son las rutas de ustedes, la ruta teórica y la ruta metodológica. Ahora viene lo que vamos a desarrollar a través de esta presentación del PowerPoint con la comunidad. Permítanme salir de aquí. Aquí está. Bien. Esto es lo que vamos a tener con toda nuestra carta descriptiva y con el marco teórico que vimos al principio. Vamos a presentar ya, digamos, el fenómeno, es decir, lo que aparece, la punta del iceberg, si lo podemos ver así. El tema es reconstrucción y fortalecimiento comunitario dentro del módulo 1, ética, política y comunidad. La sesión 1 es el sospechómetro.
Ya ustedes evidentemente ya se saben todo porque ya lo vimos anteriormente, cómo viene el proceso. El objetivo, el propósito de la sesión es que las personas participantes reconocerán las características del pensamiento crítico con la finalidad de que realicen una asunción del mismo, del pensamiento crítico, en su práctica política cotidiana. Ese es el propósito de la sesión, decir y explicar conceptos si hubiese dificultades, dejarlo de una manera sintética, que aprendamos qué es la crítica y que aprendamos a hacerla y que lo que ya sabemos de crítica lo despleguemos. Viene la dinámica del cartero, que era lo que decíamos, el tema de la noticia, hacemos buenas noticias, les traemos una buena noticia, aprender a pensar comunitariamente, críticamente, es una buena noticia. ¿Por qué la buena noticia es buena? ¿Y por qué para otras personas no puede ser buena una buena noticia que para uno sí lo es? ¿Qué significa eso? Y decir el tema de las buenas noticias como un evangelio. Esto implica la presentación. Es una buena noticia encontrar a otras personas, a otros vecinos, a otras vecinas que sabíamos que estaban allí, pero no nos habíamos hablado. Ahora ya nos estamos conociendo, ya no somos un vecino más de la colonia, ahora somos don Benja, doña Lupita, don José, don Martín, doña Chole, etcétera. El tema de la presentación, de la atmósfera de confianza entre nosotros y nosotras. Esa es nuestra buena noticia. La buena noticia que ya implica un proceso de liberación. Empezamos a vincularnos, religarnos o a religarnos comunitariamente. Viene aquí, ya tenemos nosotros nuestro objetivo, nos vamos a dividir en equipos, tenemos aquí una figura geométrica, pero esta figura geométrica tiene a su vez otras figuras geométricas. La pregunta fundamental es aquí, ¿cuántos cuadrados encontramos? Y empieza la discusión de todos los equipos, como lo habíamos dicho, se dividen y cada equipo nos va a decir cuántas imágenes de cuadrados encuentran allí. Ustedes, evidentemente, como gente muy chipocluda, ya tienen la solución de las cosas. Si pueden hacer la dinámica, es más, la deberíamos haber hecho. A ver, vámonos por equipos y empecemos a contar, pero pues inmediatamente ya se adelantaron y ya saben cuántas figuras geométricas cuadradas tenemos aquí. Ahí está, el total son 40. Uno empieza hasta de dudar de si son 40, pero bueno, ya tienen la solución. Esto, en realidad, compañeros, compañeras, como todo, es un pretexto para generar procesos de integración, procesos de conocimiento y de vinculación comunitaria y de identidad de equipo. Eso es lo importante, es un pretexto. Después pasamos a identificar los 3 elementos fundamentales de todo proceso hermenéutico de acuerdo a Luis Alonso Shekel, que es el texto, el contexto y el pretexto. Y a partir de allí, mediante esta herramienta hermenéutica, les reafirmamos y les confirmamos a las comunidades que ellos ya emplean este asunto, pero que ahora ya lo sistematizamos y lo aplicamos. Texto, el texto es lo que dice esto que aparece. El texto no solamente puede ser un texto escrito, puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un movimiento, puede ser una problemática de la comunidad, puede ser una problemática familiar. Ese es el texto. El contexto, cuáles son las condiciones en las que se dice. Y el pretexto es la intencionalidad. ¿Cuál es la intención que tienen las personas al decir, al señalar, al indicar una determinada situación? Se les van a dar, como habíamos dicho en la carta descriptiva, herramientas para que las personas interpreten a partir de este pretexto, es el pretexto en el sentido de motivación. Fíjense cómo ya estamos en el problema de la polisemia del lenguaje. A partir de este pretexto que tenemos aquí, encontrar el texto, el contexto y el pretexto. Tenemos aquí una caricatura de Rafael Barajas, de La Jornada. Tenemos esta que sale en el Reforma, me parece, una caricatura de los senadores y los diputados haciéndole a la medida las leyes al presidente. Tenemos otra que mete
una discusión muy, muy interesante entre el tema de la patria, la justicia, la independencia y la impunidad. Son el texto, el contexto y el pretexto. Y una más sobre el rictus del financiero, la consulta que hace el presidente. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el contexto de esta caricatura y con qué pretexto nos acercamos a ella? Y por último, pues para que se lleven elementos muy, muy, muy consistentes nuestros participantes, es decirles que se den cuenta que lo que acaban de hacer, lo que vieron, son actividades de lenguaje. Decir su palabra, tomar la palabra, incluso, miren lo que voy a decir, incluso quedarse callados, porque es lo que va a pasar al principio, es un proceso, es pedagogía sí del oprimido, pero también pedagogía histórica. Es decir, tenemos que llevar el tiempo de la autoestima, de la recreación de la autoestima. Y les tenemos que decir a las personas que lo que usan ellas y lo que usa todo mundo, y no hay diferencia entre el lenguaje que usa ella y el que usa un abogado, un teólogo, un filósofo, en el sentido de que son juegos de lenguaje, son actividades lingüísticas, y que lo importante en estas actividades lingüísticas, lo fundamental, no es si conocemos o no conocemos las reglas de esos lenguajes, sino el uso del lenguaje. Y que tan importante es el juego del lenguaje de un abogado, de un ingeniero, como tan importante y fundamental es el juego del lenguaje de un albañil, porque es un juego de lenguaje impresionante el que usa el juego del albañil, como el que usa un teólogo o un filósofo. A la hora de practicar el lenguaje, es lo fundamental, es la práctica del lenguaje. Y mientras más juegos de lenguaje usemos, mientras más posibilidades de acercarnos a los juegos de lenguaje, esos juegos de lenguaje nos permiten interactuar con las personas y decirles a ellas y ellos que ellos tienen un juego de lenguaje en su familia, un juego de lenguaje en la casa, un juego de lenguaje cuando están en su negocio, cuando salen a vender, un juego de lenguaje cuando van al mercado, un juego de lenguaje incluso cuando van a la oficina de gobierno y no los pelan, porque están pensando y están echándole las pestes a la que no pasa el oficio. Si ven en los juegos de lenguaje y ya los usan. Lo importante es que la gente sepa que ya juega juegos de lenguaje y que ahora lo fantástico de esto es que en el proceso del EPC, en el proceso de formación, se van a apropiar de un juego de lenguaje que les va a permitir seguir interactuando y ponerse mejor al servicio de su propia comunidad, de su propia familia, de su propia vida como sujeto. Y cerramos diciendo, exponiendo qué es entonces el sospechómetro. Y decimos que el sospechómetro, chanclas, es que aquí la presentación no me permite ver, pero ya se los expuse hace un rato. Entonces, el sospechómetro es la actitud crítica que nos permite tener un distanciamiento ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad, porque aquí hay una cosa fundamental, muchachos, muchachas. Nosotros y nosotras orientamos la voluntad de las personas. Y las personas ya en su casa, en su trabajo, en su interacción, también orientan la voluntad. No podemos no orientar la voluntad, ya estamos todo el tiempo orientando voluntades, es decir, haciendo política. Y si hay discursos, conocimientos, actitudes, comportamientos que orientan nuestra voluntad, hay que aplicar el sospechómetro, hay que prender el sospechómetro, porque nos están orientando. Quieren que caminemos hacia un determinado lugar. También el sospechómetro es saber discernir. Tenemos que hacer un alto, despacio, que llevamos prisa. Y mediante ese discernimiento, identificar, clarificar, explicitar cuáles son los componentes ideológicos de ese discurso, de esa práctica, de esa actitud. ¿Hacia dónde? ¿Qué me quiere comunicar? Incluso el niño, la hija, adolescente, joven, la infancia, cuando grita, cuando llora, cuando patea, me está comunicando y está orientando mi voluntad. Bueno, ¿cuál es el componente? ¿Cuáles son las ideas? Críticas, emancipadoras, pero también encubridoras, dominadoras, que están operando en los discursos. Es una actitud epistemológica
Y epistemología quiere decir cómo conocemos, así de simple. Pero es una actitud de conocimiento no ingenua, sino una actitud de crítica, de compromiso con la verdad y la justicia. Porque si nosotros nos tomamos en serio cuando hablamos, queremos que los demás y las demás asuman como verdad nuestros puntos de vista. Y la verdad está vinculado, si le buscamos, le escarbamos un poquito más, necesariamente a la justicia. Y por último, y esto conecta con el otro tema, el sospechómetro es saberse poner en el lugar del otro, en el más vulnerable. Incluso nosotros como pueblo tenemos gente que todavía está más vulnerable que nosotras y nosotros, o que ha sido más vulneralizada que nosotras y nosotros. Y ese es el lugar que da verdad. Ese es el lugar que propicia la justicia. Y ese es el lugar que un partido de izquierda, o que hombres y mujeres de izquierda debemos tomar por principio, coherencia y por amor a la verdad. Y con esto, bueno, terminamos ya. Después de haber hecho las dinámicas, pasamos a la evaluación de nuestra sesión. Entra entonces después el tema de los dilemas, que ya pusimos allí, las preguntas, nos vamos a los equipos y entonces sí, no sé, no sé, ¿sí? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o no sé. Y ahí empieza el tema de la justificación y la argumentación, y allí nos van a aplicar ellos la orientación de las voluntades. Ellos van a orientar nuestra voluntad porque nos van a pedir que nosotros admitamos como razonable, como pertinente, por qué sí tenemos que estar de acuerdo en que Robin Hood le robe a los ricos y lo reparta entre los pobres. Y el que dice que no, ¿por qué no? Y tendrá que fundamentar y justificar, y al mismo tiempo estará orientando nuestras voluntades. Bien, pues hasta aquí, eso es básicamente, tenemos media hora para las preguntas, para los comentarios de esta primer sesión sobre la reconstrucción y el fortalecimiento de la comunidad, del tejido comunitario dentro del módulo Ética, Política y Comunidad. Simple y sencillamente que la gente sepa qué es el sospechómetro, qué es una actitud crítica, qué es una mirada que se hace desde el lugar del más vulnerable como criterio, y que no podemos nosotras y nosotros no aplicar sospechómetro a todo lo que nos viene, pero también a lo que nosotras y a nosotros estamos haciendo. De hecho, les quiero decir que nosotras y nosotros ya tenemos orientación de voluntad, y siempre hemos tenido orientación de voluntad. No podemos no tener. Es una condición humana. Desde que decimos buenos días, ¡pum!, ya está orientando nuestra voluntad. ¿Por qué buenos y no malos? O como dicen por ahí, ¿qué tienen de buenos? No, ¡pum!, es cuando ya nos brinca inmediatamente en la aplicación de una teoría crítica desde abajo y desde dentro. Bien, pues gracias, y pasamos a las preguntas y los comentarios. Tere, muchas gracias. Gracias, doctor, por orientarnos en estas dinámicas y darnos mucha claridad de cómo es el hilo conductor de este proceso que estamos iniciando. Está Eder Guevara para preguntas y respuestas. ¿Vas, Eder? Sí, primero felicitarles, Juanma, y al equipo que hicieron toda la presentación y el curso. Lo que entendí entonces es que para comenzar a implementar el modelo en comunidad, cuando nos vayamos ya a grupo, cada quien, vamos a filosofar jugando, ¿no? O sea, con estas dinámicas que tú nos acabas de explicar, vamos a tratar de llegar a las conclusiones de lo que nos contaste en la introducción. Todo el proceso de la teoría crítica, el sospechómetro, toda la explicación que tú nos diste teórica, la vamos a construir con la comunidad o con nuestro grupo a partir de estos juegos que nos están proponiendo, ¿verdad? Eso es la metodología. Y me quedé con una pregunta, Juanma. Apenas me estaba sentando cuando sacaste el primer concepto y me gustaría, si lo pudieras repetir, el de comprender. Sí. Bien, en relación a lo primero, Eder, las comunidades ya saben, ese es el principio básico de la educación popular. Entonces, en realidad, la dinámica es un detonador. Son puros detonadores lo que vamos a dar con las dinámicas.
Por eso no tienen que ser camisas de fuerza, tienen que ser abiertas, dinámicas, lúdicas, incluso no reaccionar ante posturas reaccionarias. Esto es lo importante en el proceso pedagógico. O sea, le ha costado a la gente 30 años llegar a ser de derecha, pues. Es lo que queremos decir. La constitución de la subjetividad ya está, estamos allí. Entonces lo que tenemos que hacer es una reconstitución de la subjetividad, una deformación de la formación conservadora, machista, patriarcalista, clasista, racista. Entonces, eso es lo que ese es el proceso, pero lo hacemos de tal forma, la educación popular es lúdica, es simbólica, es vinculante, es comunitaria y rescata que la gente ya sabe. Ese es el tema. La dinámica es, nos metemos desde abajo y desde dentro para decirle a la gente, mira, toma conciencia de que tú ya sabes, de que tienes conocimientos, que esos conocimientos tienen elementos crítico-emancipadores, los retomamos para desplegarlos y los elementos encubridores, dominadores, la persona toma conciencia y dice, así no, por allí no tenemos que hacer. Y esto es en el proceso comunitario, en la reflexión de que nos vamos ayudando desde diferentes miradas, y si lo queremos ver filojugando para adultos y para jóvenes y juventudes, no le veo ningún problema, esa es la dinámica, que tornemos una buena noticia, que cuando vengan estén esperando, anhelando venir cada 8 días o no sé cada cuándo se acuerde con la comunidad, pero que ellos digan, ya viene el miércoles. Yo lo decía con el Principito, que se llega a un acuerdo y lo que hace el Principito y el Zorro, Eder, hacen un sacramento, hacen un acuerdo y dice el Zorro, porque cuando tú vengas, cuando se acerque a las 4 de la tarde, mi corazón se pondrá emocionado desde las 2 y cuando yo vea el trigo, me va a acordar a ti, y ahí, pum, empieza, y el Zorro lo que empezó a hacer, su experiencia de agarrar gallinas y pelarse por el trigo, se le tornó simbólico y lo aplicó al Principito. Ese es el tema. La emancipación, la concientización a partir de los marcos categoriales crítico-emancipadores que ya tienen las comunidades y a darles herramientas, los juegos de lenguaje con los que va terminando la sesión, darles herramientas para que ellos solitos se vayan apropiando y al rato nos digan, hey, sospechómetro con lo que anda haciendo usted, maestro Palomino, no se ande pasando de listo porque el sospechómetro está actuando todo. Ah, ahí ya estamos en el otro lugar, ¿no? Sí, por ahí va la dinámica, también es pedagógico, o sea, yo digo que me van a llamar fuerte la atención de una vez, me estoy curando en salud, por la primer parte que no estaba contemplada, o sea, yo le pedí permiso a las coordinadoras de dar unas, pero no pensaba que fuera tanto, pero les quiero decir que fue fuerte la investigación de hoy en ese sentido. Y lo de comprensión en el concepto filosófico fuerte, lo maneja la epistemología, la teoría del conocimiento, Eder. Y comprensión se dice, comprender en alemán, se dice verstehen. Ver es un prefijo que quiere decir transformación, transformar, o implica una transformación. El ver siempre implica una transformación en lo que sea. Todo lo que tenga ver tiene transformación, implica un cambio. Y stehen es estar. Entonces, estar en alemán, pero es stehen, el estar en alemán puedes estar parado, ese es stehen, puedes estar dormido o acostado, ese es liegen, puedes estar colgado, ese es hängen, o sea, nunca estamos sin más. Por ejemplo, ahorita ustedes estamos, la mayoría, no veo a nadie parado, nada más a Josafat está stehen, pero todos los demás estamos sitzen, sentados, o sea, siempre estamos de una forma, no existe el estar sin más en alemán. ¿Por qué se está metiendo todo esto? Justo, porque el Verstehen es esto, Eder, estoy parado, pero estoy viendo el todo, o sea, no estoy acostado que no puedo ver, no estoy hängen porque tampoco puedo ver así, ni tampoco estoy metido. ¿Sí ves? Estoy parado y tengo la capacidad de ver el todo, pero ¿Es como escudriñar? ¿Mande? ¿Es como escudriñar? Es la comprensión. Cuando tú tienes la comprensión, tienes el todo. Eso es la filosofía. Esa es la mirada filosófica. El todo.
Esa es cuando tú tienes ya la comprensión de algo, cuando te brinquen por acá, por donde sea, tú inmediatamente agarras por donde, esa es la comprensión. Cuando nosotros logramos comprender algo, es que ya no lo apropiamos, Eder. Cuando no comprendemos algo, no tenemos la capacidad de comunicarlo. Es que yo creo, me imagino esto, no. O sea, tú ya lo viste, así viste el todo, y porque puedes ver el todo, puedes expresarlo, puedes transformarlo, puedes manejarlo, puedes desmontarlo, puedes deconstruirlo. Y deconstruir es desmontar críticamente una cosa, no destruirlo, como diría por allá un brillante personaje. No es destruir, deconstruir, no es destruir, deconstruir es desmontar críticamente los elementos emancipadores de los elementos encubridores, y tienes la capacidad de hacer una arquitectónica de ese planteamiento. Eso es comprensión en el sentido fuerte del concepto, ¿no? Bien, Josafat, perdón, Tere. Estaba antes Dania, había levantado la mano Dania antes, ¿no? Ok, Josafat entonces. Sí, bueno, primero que nada felicitar al equipo por la presentación, felicitar a Juan Manuel por el trabajo que hizo de sistematización de muchos temas filosóficos, que realmente es un gran esfuerzo lo que hay que estar haciendo y ponerlo de forma asequible, que se pueda entender. Y bueno, yo creo que en ese aspecto hay mucho que reconocer realmente al trabajo. Nada más quería yo, ahorita que decían Verstegen, o sea, quería hacer un comentario rápido en torno a ello. Digamos, esta idea de Verstegen, como yo la entiendo, tiene que ver también con la ruptura del dualismo, en el sentido de que cuando uno sabe, digamos, no es nada más saber verbalizar, sino que ya como que lo incorporas, es cuando te cae el 20, cuando dices, ya entendí, ya comprendí. En inglés, la literatura que trata de hacer ver esto, trabaja una parte que le llaman el aha feeling, el ajá, ya entendí. O sea, digamos, es esa parte como corporalizar. Es un saber que se corporaliza y que genera una sensación corporal que ya es diferente, ¿no? Uno puede, digamos, decir, con razón me dijo esto. O sea, escuchaste, eres capaz de escribirlo, lo memorizas, pero cuando dices, con razón dijo tal y te emocionas y todo eso, y a veces entra la sensación como de euforia, eso es el Verstehen, o sea, realmente cuando se entiende, ¿no? Cuando se unifica. Entonces, digamos, yo entiendo que va por ahí, ¿no? Y me parece muy interesante que una epistemología tan potente como esta, digamos, en este proceso de emancipación. Ahora, quería preguntar a Juanma sobre el tema de los juegos. Digamos, ¿serían juegos como que estarían buscando, por decirlo así, identificar creencias progresistas, creencias que podrían ser reaccionarias, y entonces eso nos podría dar como una radiografía de, por ejemplo, qué tan machista es una comunidad, o qué tan machista o qué tan capitalista está metido, ¿no? Pienso, por ejemplo, allá en el norte, que nos decían en algunos grupos focales, que el capitalismo lo tienen tan metido que es muy difícil desmontar, ¿no? Digamos, serían más o menos así, como para identificar, y digamos, en caso de que uno vea que son súper reaccionarios y todo eso, digamos, ustedes tienen formas como para que uno pueda disimular o algo así, porque es que ese tema es complicado. Sobre todo lo pienso yo por las colegas feministas, que cuando se acerquen a la comunidad y de pronto vean ahí todo el machismo, yo creo que ahí hay un tema también de contener nuestras emociones para evitar, o no sé, eso cómo, o sea, es pregunta, no sé cómo se gestiona eso. Sí, bueno, primero con el Freshten, me cayó el 20, me cayó el 20. Pero justo lo que nosotros estamos en contra, mi querido Josafat, es el tema del dualismo antropológico. No es el tema de corporalizar el concepto. Al contrario, lo que queremos es justo desmontar eso del tema del cuerpo, ¿no? Pero ya es una discusión teórica que no va ahorita. Nada más quería mencionar eso, pero es justo eso. Entendí. Ya sé. O sea, yo sé. Ese es el tema. ¿Y por qué cae el 20? Porque logramos hacer una cosa fantástica. Logramos que el conocimiento se torne simbólico.
¿Y qué quiere decir que se torne simbólico? Quiere decir que la historia de la Constitución, permítanme el lenguaje epistemológica, o sea, mi manera en cómo yo conozco, hasta dónde he conocido, hace clic porque yo tengo la capacidad de esto que llega, yo tengo la capacidad de vincularlo con lo que yo ya tengo. Y entonces yo digo, ah, claro, pues es que es esto. Y ¡pum! Es cuando hace este es el tema de lenguaje, nosotros le llamamos desde la educación popular y la teología de la liberación, Josafat, hacemos simbólico el conocimiento. Hacemos que esto se torne vida en mi vida porque es importante para mi vida. Ahí es cuando se da el clic. Podemos aventarles el rollo así tremendísimo sobre el tema de qué es el capital a la gente, y la gente se va a quedar con la gran mayoría de nada. Pero cuando dice, ah, caray, ahora ya sé por qué para mí es valioso algo, porque le explicaste lo que es el valor de uso y lo que es el valor de cambio. Pero le queda el 20 porque dice, ahora entiendo por qué para mí es valiosa la medallita que me dio mi abuelita, porque tiene un valor de uso para mí. ¿Y cómo la uso? Porque me protege, porque la Virgen dijo que me iba a proteger, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer la gente, no nosotros, no somos el pretexto, somos los detonadores. Pero lo interesante de todo esto que han hecho las compañeras Josafat es que ya justo es el proceso, les decíamos, es el manual ya lo llevamos, la carta descriptiva ya lo llevamos, el PowerPoint ya lo llevamos, y tú en la medida que te vas metiendo con la comunidad que te corresponde, lo vas a hacer. El tema no es que les digamos a los hombres y a las mujeres, no sean machos, pasando al tema que nos acaba de decir. Si nosotros llegamos y decimos eso, ya, ¡pum!, ya te echaste efectivamente, como tú dices perfectamente, en contra a la comunidad. Y si es de machos misóginos, olvídate. Entonces ya se genera lo que se llama obstáculo epistemológico, que vas a remontarlo con muchísimo trabajo. No quiere decir que no, pero te va a costar más trabajo. Entonces, ¿qué permite las dinámicas que les estamos proponiendo? Permiten generar la atmósfera. Y si lo hacemos con respeto y reconocimiento, pues bueno, tenemos que decirnos también nuestros puntos de vista con respeto y reconocimiento. Pero es la misma dinámica de la comunidad. La comunidad te va a decir hasta dónde aguanta, hasta dónde aguanta. Y te va a decir, y tú tienes que tener la sensibilidad, más oídos que otra cosa, para decir hasta ahí da. Vamos, y tenemos que reiterar y tenemos que regresar, pero viene la pedagogía de la reiteración, que no es, reiterar no es un asunto patológico de repetición, no, jamás. La reiteración es una estrategia pedagógica de afirmación y confirmación de conocimiento. Entonces, pero eso, y nuestro pueblo es reiterativo, les dicen, ya nos vemos, sí, luego, nos vemos hasta luego, sí, don Juan, que le vaya bien, sí, don Juan, 3, 4 veces para despedirte. ¿Por qué no nada más? No, es la reiteración. Le estoy diciendo que ya me voy, porque te está diciendo en realidad, oiga, vine a cobrarle y no me ha dado el dinero, pero no te está diciendo, págueme. Te está diciendo como, no se le olvida por ahí algo, ¿sí ves? Pero tenemos que tener esa sensibilidad del lenguaje popular y volver a lo que somos nosotras y nosotros. Nos han deformado en la universidad, pero nosotras y nosotros también mamamos de allí. Entonces tenemos que también permitirnos nosotros, como la comunidad indígena de Tlatelolco, que después de haber sido adoctrinado durante toda su vida como niños, adolescentes y jóvenes, cuando son adultos regresan nuevamente y se llevan un shock de regresar a su tradición, a su comunidad, y regeneran un proceso comunitario impresionante, ¿no? La comunidad nos pone el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, Josafat. Las cartas descriptivas, los PowerPoint, son pretextos nada más, pero quienes nos van a decir hasta dónde avanzamos son ellos. Por eso la importancia de entender el juego del lenguaje de ellos. Y no solamente el lenguaje es, como lo dijiste tú muy bien, no solamente es la expresión, es la actitud, es el comportamiento que ellos nos van a ir diciendo, ¿no? Esto no quiere decir que no metamos el pretexto de la reflexión crítica, por supuesto que sí, pero es eso, pretexto, pretexto, pretexto. Vivi, por favor. Perdón, Tere, ya me sigo. Adelante, Vivi. Gracias.
Ahorita que estaban comentando, bueno, Josafat y también nos compartía sobre qué onda, cómo le hacemos para la parte del trabajo cuando al final de cuentas sabemos que hay elementos instalados en la subjetividad de las personas que incluso podemos no compartir por la postura que tenemos. Pero justo cuando nos expusiste, se mira cómo en realidad el trabajo que vamos a hacer es facilitar el proceso de reflexión de la gente con la que chambeamos. O sea, solo hay una partecita chiquitita cuando se expone, pero después de varios pasos de la sesión, pues, donde se expone teóricamente lo del sospechómetro. Pero en todo lo demás es trabajo del propio grupo con el que se va a hacer la talacha. Eso es muy importante porque la sesión, por ejemplo, es sospechómetro. Y nos decías tú en el propósito de la sesión que es que las personas reconozcan lo que implica el pensamiento crítico y cómo esto se vincula con sus prácticas, con lo que hacen cotidianamente. Esto que nos decías al principio, yo leía en el chat hace ratito a Víctor que nos decía, pero ¿cómo se construye el conocimiento colectivo? O sea, como que él no alcanza a aprender con H intermedia. Esto que nos decía Josafat de esa palabra en alemán, que no recuerdo ahorita, pero es justamente cómo facilitamos que la banda con la que vamos a estar chambeando sea a partir de estas preguntas detonadoras, quienes cuestionen, se pregunten, esto que tú nos decías del desmontaje, o sea, si yo estoy diciendo algo, si yo estoy haciendo algo en este ejercicio, ¿qué significa eso, no? Por eso las preguntas detonadoras. Entonces, en esta sesión en específico es cuando la banda va a poder, esto que nos hablan así, incluso banda que yo he escuchado así, bandita a la izquierda diciendo, es que la banda no entiende sobre el pensamiento crítico, ¿no? Y porque el pensamiento crítico acá, y si no sabemos de Horkheimer y no sé qué mamadas, pero entonces, pues pinche... pues no, ellos no pueden entender, no pueden saber, y en realidad lo que vamos a hacer es desmontar estos juegos de lenguaje que la academia nos dice que solo unas personas iluminadas saben, y en realidad le vamos a decir a la banda, miren, o sea, ustedes están develando lo que es el pensamiento crítico, eso que están haciendo al reflexionar sobre los cuadrados, al ponerse en el sí, en el no sé, al analizar estas imágenes que se le van a presentar con las revistas, el poder identificar de dónde viene qué está diciendo esa imagen que se nos está presentando, por qué se nos está presentando así. Es el grupo, y entonces en realidad las personas facilitadoras solo conducen, no conducen, perdón, me equivoqué. Acompañan el proceso de reflexión que la misma banda. Claro que nos costará mucho a quienes hablamos too much, ¿no? Y hablamos chingo, pero en esta ocasión sí nos toca en realidad a la banda que facilitaría los procesos como facilitar, ¿no? Ahí que sean ellas y ellos, porque efectivamente la banda sabe cosas. La banda sabe cosas y la forma en la que la educación bancaria pues nos dice que alguien nos tiene que decir todo, ¿no? Todo y así, pero no, o sea, la posibilidad de dialogar, esto que estamos haciendo, Vic, es construir conocimiento colectivo, viejo. Es eso, que compartamos, que Josafat nos plantee, por ejemplo, complemente el planteamiento que nos estaba haciendo Juan Manuel de esta palabra que no sé qué pedo, ¿no? O que Leder nos diga lo del panadero, ¿no? Que trae la buena nueva.
Eso es, viejo, es el compartir, el que lleguemos a acordar cómo miramos estos pequeños pretextos que se nos están dando. Y ya, ahí muere. Gracias, Juanma. No, gracias a ti. Gracias, Vivi. Está Sari y luego Víctor Rosales. Buenas noches, compañeros, compañeras, todos. Buenas noches. Pues me da muchísimo gusto estar presente en este trabajo. Yo creo que es algo que se requiere con urgencia. Me viene a la mente ahorita que comentan esto, un pasaje que vivió mi padre en los años 70 y tantos, cuando la banda del Partido Comunista fue a la Sierra Gorda. Mis padres participaron en la lucha por el ejido, por la tierra, y están en unas reuniones de tipo círculos de estudio de Morena, y los ponentes empiezan a hablar y ya levanta la mano por ahí un campesino y le dice: compañero, ya nos habló lo que dice Marx, ya nos comentó lo que dice Engels, me gustaría que nos comentara algo suyo sobre lo que usted piensa, ¿no? Y creo que este trabajo que se está haciendo, pues rompe totalmente lo que decía la compañera Vivi, ¿no? El hecho de que muchas veces sentimos que en estos procesos que son de acompañamientos, el ponente o el expositor ve a los demás como un embudo o como un chorizo, por ahí decían, donde vamos a ir a llenar, y no es así. Aprendemos juntos. Lo que dice el doctor Juan Manuel, ¿no? El hecho de que a veces se pretende que quienes estamos participando en algún curso, en algún tipo de formación, pues no sabemos o no entendemos, ¿no? El quitarnos esa cuestión de que la academia es lo más, quien nos van a enseñar, quien nos van a dar luz, dice Vivi. Es bien triste escuchar a los compañeros cuando dicen, es que nosotros vamos a ir a despertar a la población, ¿no? Pues si no estamos dormidos. Me parece muy rico esto que se va a hacer. Yo estoy dispuesta a aprender, estoy aquí para ello, pero me da muchísimo gusto poder compartir. Espero poder ser parte de esto, y muchas felicidades por este gran esfuerzo y que lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Sari. Víctor, por favor. Hola, buenas noches. Sí, entiendo bien lo que se comenta, pero aquí mi duda, y bueno, es una duda y una petición. Y la duda es parte de lo que decía yo en el chat, o sea, la cuestión de esta forma de aprendizaje es para cualquier tipo de conocimiento, pero hablando de cualquier tipo de conocimiento en toda la extensión de la palabra, o solo para cierto tipo de conocimiento. Y la otra es, como también lo pone en el chat, y yo propongo que pudiéramos tener como una especie de clase modelo, donde no sé si tú, Viviana, o tú, Juanma, pudieran así hacer como los facilitadores que nos guiaran y que nos enseñaran ya en términos más prácticos, es esto que de todo lo que nos has estado hablando, Juanma, y esto de las preguntas detonadoras, o sea, todo esto, ¿no? Pero para que uno, ahora sí que como dice Vivi, que alguna vez lo he escuchado que lo dice, que haciendo se aprende más, ¿no? Y la cuestión sería que pudiéramos tener esta especie de clase para que pudiéramos aprender mejor esta metodología y esta pedagogía. Gracias. Gracias, Vic. Justo ya Vivi lo comentó. La idea era que pudiéramos hacerlo de manera presencial, pero los tiempos no nos dan. Entonces, quizás sí en el transcurso de las próximas presentaciones podamos incorporar algunos ejercicios, algunas dinámicas que nos puedan ayudar a fortalecer todo el proceso. O al final de todo el proceso, Tere, si se pudiera, ahora sí que para recapitulándolo todo y hacerlo de manera presencial. Puede ser, de hecho, quizás, pero bueno, sería cosa de checar los días que vamos a estar presencialmente, quizás podamos ahí retomar algunas cosas. Pero para eso se quería, Tere, perdón, pero para eso se quiere que sea en un lugar donde sí haya trabajo
de base ya previo, ¿no? Para poder hacer una práctica en campo, porque justo va a ser el campamento es para ver el tema de educación popular. Así entendí que Vivi nos lo planteó. Por eso Sí, hay que decidir a dónde hacemos este campamento. sí, justo. La idea es que por la mañana viéramos toda la parte de lo teórico de educación popular y ya en la tarde nos fuéramos a la comunidad a hacer el proceso para que vean ustedes también cómo se va instalando el proceso, que la parte medular de este proceso es la educación popular. Todo es importante, pero la parte medular, la parte central de este proceso es la educación popular. Por eso es tan importante que lo hagamos de manera presencial. Vivi, ¿querías decir algo? Sí, solo como recordar que este equipo que nos estamos encontrando hoy, que ya venimos en algunos otros espacios colaborando, vamos a acompañar a otras compañeras y compañeros, por ejemplo, en los estados, que se formen equipos que van a ser estas personas formadoras. Entonces, porque digamos, Dania, cuando se vaya a Baja California, facilitar con la banda allá en Baja California Sur, pues ella no se puede quedar todo el tiempo ahí, tiene que, más bien ella tiene que colaborar y acompañar para que banda militante que esté dispuesta de Baja California a formarse como personas formadoras y ya sean quienes se queden en la comunidad, en las comunidades, justo a ya facilitar los procesos en el barrio, ¿no? Así con las vecinas y los vecinos. Nosotras, este equipo, bueno, quienes hacemos trabajo o hacen trabajo en sus barrios, pues sí, qué chingón que estas herramientas nos vayan a servir. Sin embargo, la idea es que el primer grupo con quienes, cuando ya estemos así bien filosas y filosos en el modelo, pues acompañemos a compas militantes también, que también van a tener que salir filosas y filosos para poder ya territorializar el asunto, pero sí hacer una práctica de campo, por lo menos en estas 2 sesiones de educación popular, nos va a permitir mirar los 2 espacios de incidencia del modelo. Uno es quienes hacen la promotoría, o sea, quienes somos facilitadoras y quienes somos educadoras populares, y otro espacio es la comunidad, o sea, cómo ya hacemos inserción en la comunidad. Entonces va a estar bien chido porque justamente este asunto que dice Víctor de, bueno, sí está chido, pero ¿cómo le hacemos ya en el territorio? Por lo menos que estos 2 días que vamos a estar en el campamento nos permitan hacer los ejercicios ya territoriales, no solamente mirar la facilitación con las personas que se van a convertir en facilitadoras, sino ya pues en el barrio.